Las ciudades representan el futuro del modo de vida global. Según la Organización de Naciones Unidas, la población mundial alcanzó los 8.000 millones de personas en el 2022, de las cuales más de la mitad viven en zonas urbanas. Se prevé que esta cifra aumente y que para el 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades. Aproximadamente 1.100 millones de personas viven actualmente en barrios marginales o en condiciones similares en las ciudades, y se espera que en los próximos 30 años haya 2.000 millones más. Sin embargo, muchas de estas ciudades no están preparadas para esta rápida urbanización, y el desarrollo de la vivienda, las infraestructuras y los servicios se ve superado, lo que provoca un crecimiento de los barrios marginales o un desmejoramiento de sus condiciones. El crecimiento urbano descontrolado, la contaminación atmosférica y la escasez de espacios públicos abiertos persisten en las ciudades. Desde la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, se han realizado grandes progresos y al día de hoy el número de países con estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de catástrofes se ha duplicado. No obstante, siguen existiendo problemas y en 2022 solo la mitad de la población urbana mundial tenía acceso al transporte público. No es posible alcanzar el desarrollo sostenible sin transformar significativamente la forma en que se construyen y gestionan los espacios urbanos. Es por esto que hoy nos preguntamos ¿para qué sirven las ciudades? Bienvenidos a Conexión Tierra. Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Conexión Tierra. Esta vez nos estaremos planteando la pregunta ¿para qué sirven las ciudades? ¿Alguna vez te las has hecho? Ok, hoy estaremos desarrollando con el arquitecto y urbanista Manuel Trute algunas de las posibles respuestas ante esa interrogante. Manuel es, aparte de mi amigo, es arquitecto, urbanista, fue director de la Oficina de Planificación Urbana del municipio de Panamá, profesor universitario, consultor. Realmente es un privilegio contar contigo, Manuel, hoy en este espacio para explorar un poquito este tema de las ciudades y su relación con el medio ambiente y el planeta que nos acoge. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Tengo que contestarla, ¿verdad? Sí, por supuesto, de eso se trata esto. Hoy estamos existencialistas. Eso es como decir, ¿para qué viniste a la Tierra? ¿Para qué existes? ¿Para qué existes? Exacto. Como no vamos a contestar esa pregunta es, ¿dónde nos toca existir? Ya que estamos en la Tierra. Y nos tocará averiguar en algún momento dado que para qué. Pero las ciudades es un invento del ser humano. ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. O sea, un día nos levantamos y dijimos, vamos a inventar una ciudad. No, es mucho más largo. Llevó miles de años. Primero andábamos posiblemente en taparrabos, cazando, recolectando. Y aprendimos a domesticar semillas y animales y a escogerlos. Y eso necesitó o requirió de quedarnos en algún lugar. Y empezamos a transformar la naturaleza. ¿Qué es lo que te interesa en el tema? Cómo el medio ambiente fue o ha sido, digamos, la plataforma de desarrollo de la vida humana en la Tierra. Entonces el ser humano se tuvo que organizar de muchas maneras. El ser humano es un ser social, necesita estar con otros para realizar sus tareas y sus actividades para ser. Y eso requirió espacio. Y ya al principio posiblemente eran cuevas, eran casitas o ranchitos o elementos muy esporádicos o que se dañaban muy rápidamente, ¿no? Es que ahí voy, siempre que voy un poquito para atrás, donde empezó el caos en el que estamos hoy a nivel mundial, veo que hay un antes y un después cuando el ser humano dice se asienta, siembra, establece comunidades, pero que mantenía una relación con la naturaleza porque el límite era el río, el límite era la montaña, el límite era el pantano. Entonces establecía su forma de vida bajo los límites de la naturaleza. Pero pareciera, no sé si compartes esta opinión, que el caos empezó cuando nos sentimos con el derecho de superar esos límites e ir más allá de lo posible. Siempre hubo caos. Siempre esa modificar la naturaleza llevó a una alteración, a un desbalance que pudo haber sido positivo o negativo. De acuerdo. Yo pude haber navegado junto con la naturaleza por un tiempo hasta que de repente sobrepasé algunas capacidades de carga, alteré ecosistemas, etcétera. Pero las primeras ciudades desviaron ríos, canalizaron para el riego, y eso alteró
ya esa agua iba, ya no corría naturalmente, sino que entraba a la ciudad o a los campos de riego y servía para cultivar, para producir comida. Y en algunos puntos hubo un abuso también, con el caso de la cultura maya que desapareció, y hay una teoría que fue precisamente por la sobreexplotación del lugar natural donde ellos se encontraban. Entonces siempre hubo ese desbalance. Yo creo que convivir con la naturaleza, integrándola a los espacios urbanos, es algo relativamente nuevo porque hemos crecido demasiado. Ahora que mencionabas la cultura maya y pensaba también en el Imperio Romano, estas grandes civilizaciones cayeron también por un factor muy importante. Contaminaron, perdieron, afectaron su agua, que es el líquido vital para la vida, que en función del agua se formaban las ciudades y en función de la desaparición del agua desaparecían las ciudades. Un poco haciendo la analogía de lo que nos está pasando en Panamá, en un país muy rico en agua, pero que pareciera que la damos por sentado y hacemos con ella lo que nos da la gana. ¿Qué importa si ahí hay agua para rato, no? Pero mira lo que hacían los romanos, ya que los mencionas, cuando se dieron cuenta de que excedían la capacidad de carga de esa área donde estaban, se inventaron los acueductos, se inventaron sistemas de sacar las aguas servidas de alguna manera, tal vez no las trataban, etcétera, pero ya existía arreglar ese desbalance. Me estoy contaminando, estoy generando situaciones antihigiénicas, no se conocían las bacterias, etcétera y tal, pero había un problema y era evidente de aguas que olían mal, etcétera, y tendía de alguna manera con la tecnología que tenía en el momento a arreglarlas. Hoy día te vas a un almacén de materiales de construcción, te compras una tubería de PVC y ya no necesitas un acueducto. Exacto. ¿No? Entonces, la tecnología nos ha ayudado mucho a paliar un poco ese impacto que el ser humano, por su naturaleza de ser transformador de su medio ambiente, necesita llegar a ese balance. Si nos vamos a ejemplos más recientes de salud y ciudad, por ejemplo, el caso de Barcelona, que hoy es un modelo de ciudad que todo el mundo busca ver a estudiar cómo fue, cuál es el éxito. Resulta que esa ciudad viene, su nuevo trazado viene de un problema grave de salud pública. Se generaron muchas enfermedades por la forma en que convivían en ese espacio que implicó un nuevo trazado. Háblanos un poquito. Sí, eso tiene que ver mucho con la revolución industrial. Cuando te hablaba anteriormente, esa fue la revolución agrícola. Esa fue una revolución en donde domesticamos semillas, etcétera y tal. Y salimos, digamos, del nomadismo a algo más sedentario. Eso fue evolucionando, llevó su tiempo hasta que llegó la revolución industrial, donde los procesos generaban altos niveles de contaminación, la sobreaglomeración de personas dentro de una ciudad, porque había trabajo, tal vez no en las mejores condiciones, generó un movimiento de higienización de las ciudades. Entonces eso fue brutal, ese fue un gran cambio, y las ciudades empiezan a revisarse no solamente desde sus infraestructuras de saneamiento, sino de la calidad de la dignidad del hombre. Empiezan a surgir estos utopistas que dicen, es que las ciudades deberían ser de tal o cual manera. Ahí entran una cantidad de gente que dice, es que el ser humano no debe estar apiñado en una villa operaria antihigiénica, sino que debe estar en mejores condiciones. Ahí hubo un gran cambio. Por ahí surge también el principio de Ebenezer, de ciudades jardines, que era un principio también ideológico, político, ¿no? De cómo debía ser la convivencia humana con su entorno, entre las personas. Y eso me trae lo que mencionas, el caso de Panamá. La misma ciudad de Panamá, como la conocemos hoy, o por lo menos el centro histórico y todo el arrabal, hoy santanero, tiene que ver con el saneamiento de la ciudad, que los norteamericanos cuando vinieron a construir el canal entendieron que el principal problema no era la obra de ingeniería, sino encontrar esa relación con el entorno que le permitiera sanear para evitar las enfermedades que estaban causando las muertes a los constructores, ¿no? Eso quiere decir que en 1903, en pleno siglo XX, Panamá era una ciudad antihigiénica.
Si alguien viene de De afuera eso y te hablamos dice... poco. Exacto. Si alguien viene de afuera es que aquí hay que arreglar la cosa porque no anda bien, la gente anda tirando las aguas servidas del balcón o la calle no está pavimentada Ajá. y todas las aguas quedan allí, etcétera, es porque esa ciudad no funcionaba muy bien. Entonces, ya los norteamericanos venían con procesos de higienizar sus ciudades. Muchos de estos utopistas trabajaron inclusive dentro de Estados Unidos. Y se generaron infraestructuras tecnológicamente adaptadas al momento para sanear las ciudades. Estaba el problema de la fiebre amarilla, vectores que generaban enfermedades que mataban a la gente y vinieron también a trabajar en un medio inhóspito. Esto es trópico húmedo. O sea, nosotros hoy día vamos a la farmacia y nos compramos algo para la gripe, pero la gripe mataba en aquella época. Exacto. Entonces, había que componer eso, o esas fiebres o esas epidemias, pues, mataban gente. Entonces, si volvemos un poquito a nuestra pregunta inicial, ¿para qué sirven las ciudades? Podríamos pensar que era para tener una relación de mayor confort y sanidad con un entorno que podía ser inhóspito para la vida humana o por las condiciones climáticas, ecológicas, podían ser no tan agradables. Entonces las ciudades vienen a poner un poquito orden en esto para satisfacer las necesidades humanas. ¿Podríamos decir algo así? Yo creo que sí. Es un invento tecnológico porque el hombre tiene la capacidad de armar eso que se llama ciudad para su beneficio. Y es un invento muy complejo. Pero luego viene toda la parte social. Se habla de que las ciudades son un constructo social. O sea, las ciudades salen de la mente del hombre para, resolver sus necesidades, no solamente las necesidades inmediatas, sino necesidades hasta culturales, porque somos un ser sociable. Si no fuéramos un ser social, ni siquiera estaríamos cada uno por su lado. Así es, pero ahora, después que hemos hablado de toda la parte ideológica, bonita, buenos ejemplos, y qué cool, deberíamos estar viviendo como que pretty, ¿no? Claro. Tenemos ciudad, todo súper chévere, pero ¿qué está pasando, Manuel? ¿Qué es lo que está pasando realmente con las ciudades hoy día? ¿Por qué si vinieron a sanear, a satisfacer las necesidades básicas del ser humano, hay más pobreza, hay más inequidad? ¿Cuál es esta relación entre este invento que venía a solucionar nuestras vidas y lo que realmente está pasando en función de los centros urbanos en el planeta? Claro. Cuando las ciudades, y es lo que está pasando en estos momentos, se convierten en áreas de producción, de productividad para el ser humano, vas a atraer agentes de un beneficio o de mejores, teóricamente deberíamos tener mejores condiciones de vida porque tenemos un empleo, porque hay mejores oportunidades, porque hay acceso a una cantidad de servicios, porque cuando alas la cadena se debe ir la cosa a Exacto. una planta de tratamiento y en otro lado. Ese tipo de cosas que sirven al hombre y que además traen prosperidad, y no solamente prosperidad económica. Eso, digamos, es el debería. Pero cuando empiezan a haber desbalances y la parte productiva, económica, empieza a exacerbarse, empiezas a atraer gente porque existe un desbalance a nivel, por ejemplo, nacional y mundial de ese acceso a los bienes y servicios, la cosa se complica un poco. Entonces, de repente tienes, por ejemplo, en la época de una revolución industrial, en el siglo XVIII, XIX, hasta principios del siglo XX, y lo que está pasando, la revolución tecnológica hoy día, atrae gente. Hay un dicho que dice que es mejor ser pobre en una ciudad que ser pobre en el campo, porque las condiciones, digamos, son extremadamente difíciles, donde no hay absolutamente nada o muy poco digamos, en el ambiente Y rural. por eso es que la pobreza migra del campo a la ciudad. Claro. Y algunos piensan que tenemos que urbanizar al campo para que no haya pobreza en el campo. ¿Qué Claro. tú piensas de eso? En el caso de Panamá hay un gran desbalance, digamos, heredado de nuestra vocación. Nosotros somos un país de tránsito, nosotros nacimos de eso, seguiremos siendo un país de tránsito. Eso no deberá cambiar, esperemos, o deberá seguir, digamos, O deberá también madurando. darnos más beneficios esa relación. Nos da beneficios. Ok. El problema es que todo está hiperconcentrado En la ciudad. en una sola ciudad y no en un sistema de ciudades. Entonces el desbalance, en el caso de Panamá, tienes una ciudad o un área metropolitana que concentra
la mitad de la población de un país. Esto es normal en muchos países también, pero el resto no tiene condiciones. El resto de las ciudades... Yo le llamo la niña cabezona, ¿no? La gran cabeza está aquí en Ciudad de Panamá y el resto del país es un cuerpecito diminuto y débil. Es como el patio trasero. Cuando tú dices yo vengo de tal ciudad o de tal pueblo, todavía hablamos de pueblos, es porque tenemos una relación de desbalance territorial, pero que es propio de esta área de tránsito y no va a cambiar mucho. O sea, para que David, Chiriquí o Santiago de Veraguas tengan 1 millón de habitantes, tienen que pasar grandes cambios que no van a pasar en Panamá. Pero estamos hablando que las mejoras de la ciudad dependen de la cantidad de personas que tengan, o podemos hacer inversiones en mejorar esa relación de infraestructura, de servicios, de actividades económicas que no necesariamente son como en el área metropolitana, pero que están relacionadas al entorno y a la cultura de esa población, pero que tiene niveles de ciudad. Sí. Panamá tiene que revisar ya no su ciudad, su sistema de ciudades. O sea, Panamá tiene que empezar a plantearse la posibilidad de crear de alguna manera algún balance y de que esa relación periférica del resto de las ciudades que hoy tenemos, que es casi que se deben a la ciudad de Panamá y en donde la mayoría de las inversiones públicas son en la ciudad de Panamá. O sea, siempre queremos invertir en la gallina de los huevos de oro, pero el resto se queda rezagado. Así es. Entonces hay que replantearse el modelo territorial a nivel nacional. Hemos estado contextualizando el origen, el deber ser, las problemáticas generales de las que Panamá no escapa. Pero Manuel, Panamá tiene una de las inequidades más grandes del mundo. Somos el tercer país más desigual del planeta. Y eso no solamente se demuestra por la falta de acceso económico o la falta de dólares que la persona tenga en su bolsillo, sino por la falta de acceso a servicios, a vivienda digna, a un espacio, porque la ciudad es mucho más que la casa donde vives o el edificio donde trabajas. ¿Cuáles son los desafíos que tú percibes que tiene Panamá en su relación humano, entorno, humano, lo construido, humano, lo que no se construye, o sea, lo que se debe conservar? O sea, ¿cuáles son esas dinámicas y cómo se están dando en Panamá que nos hace ser uno de los sitios más desiguales del planeta? Buena pregunta. Compleja, ¿eh? Como para Muy 20 compleja, minutos más. Exactamente. Tenemos un modelo económico que no está ayudando. O sea, el modelo económico trae prosperidad a Panamá. Claro. Producto Interno Bruto altísimo, somos un modelo en la región, etcétera. Todo el mundo nos envidia. Ahora tenemos la tercera línea del metro. Pero no le llega a todo el mundo. Entonces es un tema económico. Espérate, pero si entras ahí, no, que la izquierda, que la derecha. No tiene nada que ver con izquierda o derecha. Okay. Tiene que ver con no me está llegando esa prosperidad, Okay. sea el sistema que sea. Entonces esa prosperidad, ¿qué significa? No es solamente dinero en el bolsillo, es bienestar en general, tener buenos servicios educativos, culturales, etcétera, que no los tenemos. Tenemos un arrastre, por ejemplo, en la parte de educación. Entonces, socioeconómicamente hablando, hay un desbalance. De ahí viene esa diferencia. La pobreza en Panamá es muy diferente a la pobreza en el resto de Latinoamérica. Yo he visto la pobreza en otros países latinoamericanos y me duele más todavía que la pobreza panameña. Pareciera que tenemos algún nivel de poder adquisitivo y tú vas a una casa a veces donde tú piensas que no hay cosas y hay. Pero no hay buena educación, no hay buena salud, o sea, tenemos cosas, pero no tenemos servicios. Nuestra pobreza es sistémica. Sí. De repente es una pobreza que te permite adquirir cosas, pero que no satisfacen la profundidad de una calidad de vida digna y buena. Claro, en el tema, por ejemplo, habitacional, hay una ausencia de políticas habitacionales desde el Estado. O sea, estamos hablando estructuralmente hablando, la institución que debería estar encargada de ver cómo resolvemos el tema de vivienda, que no significa viviendismo, significa Exacto. de buena calidad, digna. Y yo quiero hacer un paréntesis, ¿qué es viviendismo? Ese poco de barriadas que se hacen casa, techo, casa, techo, casa, techo, con una calle que no hay espacios, no hay centros culturales. Y que no puedes salir a las 12 del día porque se te queda la zapatilla pegada al piso del calor que hace. Y luego yo le llamo como Álvaro Uribe, que son como barriadas tendederos, ¿no? Todas colgadas de una carretera principal. Entonces,
eso, entregar eso no es bienestar. Eso también está dentro de la ecuación. Y eso no es ciudad. No es ciudad. Y hace parte de la ecuación de esa desigualdad. Entonces, eso hay que revisarlo. Hay que revisar que además lo que entregues tenga un nivel digno. Sí, vas a hacer espacios más apretados porque la cosa es un poco más económicamente, pues. Y hay más gente. Hay más gente, pero además, o sea, tú tienes que tener soluciones habitacionales que normalmente cuando son viviendas asequibles o viviendas sociales son más chiquitas. Pero tienes que en compensación tener espacio público digno y que de buena calidad. Sí, no vas a tener la super sala dentro de tu casa, tus cuartos son chiquitos, pero necesitas respirar en un espacio público allá afuera que sea digno, que tenga una serie de servicios cerca, que no tengas que agarrar 300 buses para llevar a tu hijo a la escuela, que no te tengas que levantar a las 4 de la mañana para darle desayuno a los peladitos, para dejarlos donde la abuela, para luego tú agarrar un bus pirata que te va a dejar en la zona paga de no sé dónde y después llegar a tu trabajo. Eso no es digno. Eso es inequidad también. Entonces eso hay que revisarlo también. Y luego, una ciudad que además, ecológicamente hablando, responda también a esa ciudad que hemos dejado de plantearnos. O sea, tenemos que hacer una ciudad que tenga más sombra, que tenga más verde, que no genere gases de efecto invernadero. Que tengas deseo de quedarte, de vivirla, de disfrutarla y no de salir huyendo porque te rechaza. Así es. Entonces nos quedamos como en esta ciudad que bueno, pues sí, tiene algunas cosas, pero no es una buena ciudad. Gracias, Manuel, por estas reflexiones. Y ahora quisiéramos pasar a unos ecotips, pero antes de ir allí, justamente en función de nuestra pregunta inicial, ¿para qué sirven las ciudades? Aterrizando nuevamente en Panamá, quisiera que me dijeras cuáles son los grandes desafíos que enfrenta nuestra ciudad de cara a que estamos cumpliendo 506 años de fundación y en el marco de esta pregunta que nos hacemos, ¿para qué sirven las ciudades? O sea, ¿para qué sirve Ciudad de Panamá? ¿A dónde está Ciudad de Panamá? ¿Y hacia dónde va de cara a este reto de sostenibilidad que deberíamos tener como meta? Yo creo que uno de los grandes desafíos es terminar de llevar ciudad donde no hay. Estamos hablando de periferia, estamos hablando de áreas degradadas, etcétera, que hace falta que consolidarla y llevar mejores servicios de mejor calidad y dignidad a esa población. Eso implica, ambientalmente hablando, un reto también, porque no todo es plata en el bolsillo. Tú tienes que tener una ciudad donde tengas sombra, donde tengas ventilación, donde tengas espacios públicos dignos, donde puedas resolver tu vida diaria en un radio en donde no tengas que depender, por ejemplo, de un auto. ¿Será que todo el que compre en una barriada, en una urbanización en Panamá, al día siguiente tiene que ir a pedir un préstamo para pagar una letra de un carro porque el transporte público no fue pensado para que llegara allá atrás y te llevara a tu trabajo? Entonces es una concatenación de cosas. El tema de movilidad hoy día, que Panamá está haciendo grandes esfuerzos, hay que terminar de hacerlo. O sea, Panamá ya tiene que empezar a pensar en hacer ya no esas planchas de zinc y concreto, sino que tengas una cantidad de servicios, que te quede un kinder cerca, una escuelita cerca, que el supermercado te quede a una distancia caminable y que no vivas en este mar de casas donde se tuvo que luego adaptar porque no había lo que tú necesitas. Cuando tú vas a estas barriadas, la peluquería, el chinito, el no sé qué, tuvo que ser una transformación de una casa, que era para vivir, en una cantidad de servicios que no vinieron dentro de ese modelo. Entonces ese modelo hay que revisarlo, ya dejar de hacer como la plancha esta interminable de concreto, y empezar a hacer ciudad. Gracias, Manuel. Buenas reflexiones. Ahora queremos ir a los ecotips, porque parte de hacer la ciudad no depende solo de las políticas públicas, sino también de cada uno de nosotros. Veamos. Sé tú mismo el cambio que quieres ver en tu ciudad. Actívate a través de las juntas de desarrollo local, de las asociaciones de vecinos, de cualquier manera, involúcrate.
Defiende activamente el modelo de ciudad que más se acorde con el medio ambiente, tu cultura y nuestra historia. A la hora de escoger autoridades, que sea en base a propuestas y planes que promuevan barrios y comunidades más sostenibles. Asume iniciativas, involúcrate en actividades que puedan promover un mejor uso de los espacios públicos. Cada ciudad tiene sus características y sus ciudadanos son la mejor expresión de ello. Entonces, amigos, regresamos a las conclusiones y a lo largo de la conversación hemos estado hablando de las políticas públicas, de las grandes ciudades, de toda la historia y cómo llegamos hasta aquí. El tema es, Manuel, ¿cómo transmitimos, para qué sirven las ciudades al ciudadano, a la persona, al individuo? ¿Cómo nos involucramos? Uh-huh. ¿Qué modelo de ciudad debemos defender o qué modelo de ciudad debemos aspirar? Yo creo que los ciudadanos panameños tienen muy claro qué ciudad no quieren. No, el cambio de zonificación. Caos urbano, no, etcétera y tal, no. Y eso está bien. Ajá. Eso es una parte de la madurez ciudadana a través de su participación y de reconocer que yo me merezco algo mejor. Yo creo que hay que empezar a mirar cómo es una buena ciudad, si hay ejemplos en Panamá de buena ciudad. Y lo otro es, yo creo que hay que revisar la parte institucional. Yo no sé, me suena que no, que la institucionalidad no necesariamente está dejando que los ciudadanos se expresen de alguna manera. Pero ¿saben los ciudadanos qué ciudad quieren? Exactamente. ¿Cómo saber pedir? Yo creo que saber pedir es importante y no traernos un modelo de afuera. Queremos, cada vez que viajamos, es que esto si lo hiciéramos en Panamá sería Funciona. mejor o no. Pero no, es que Panamá no es así. Yo creo que hay que empezar de cero a replantearse cómo debería ser Panamá. Yo creo que no tenemos claro ese modelo. Yo lo más cerca que he visto es Singapur. O sea, yo la vez que fui a Singapur dije, esto es como un Panamá Reloaded. Totalmente. Entonces, Porque el mismo clima, la misma humedad. Pero además su propuesta urbanística es brutal. Sí. Y hay una institucionalidad que está muy clara. De hecho, hay una madurez en los planes normativos y en los planes de ordenamiento territorial de esta ciudad, estado, país, en donde ya tienen, digamos, una cultura de la buena ciudad que debería ser, pero tienes un Estado garantizándotelo. Entonces, cuando el Estado, a través de sus instituciones, que pueden ser centralizadas o gobiernos locales, entienden su rol y aprenden, por ejemplo, a ser municipios. Yo creo que Panamá estamos en un momento en que los municipios estamos aprendiendo a ser municipios porque no sabíamos. Tenemos 506 años, pero estamos aprendiendo. Hipercentralizados. Entonces ahora es que ahora te toca hacer otra cosa. Sí. En ese momento vamos a empezar como a plantearnos, es que este modelo ya no funciona. Cuando tú vas a una expo vivienda cualquiera y vas a un proyecto y ves, yo quiero esta casa, pero tú haces un zoom en ese mapa y te das cuenta de que estás en medio de la nada. El montón de otras casas igualitas y que eso no es ciudad. ¿Dónde vas a dejar a tus hijos? Te llega el transporte público, ¿dónde queda el hospital? Tú estás comprando ciudad, o deberías estar comprando ciudad. Pero el eslogan que más vende es vive en medio de la naturaleza. Claro. Entonces, ojo, yo creo que el panameño debe empezar a ser más, aprender más a pedir qué ciudad quiero y no qué casa quiero. La gente mira que esta es una casa que yo le puedo aumentar aquí cuando la compre, el cuarto y tal. Pero tú te fijaste más allá. ¿Qué te queda? ¿Qué hay? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿Dónde vas a jugar tus hijos? ¿En una plancha de concreto o en medio de la nada? ¿O hay algo que se está entregando como ciudad? Entonces, esa normativa hay que revisarla porque eso sucede porque la normativa te lo permite. Eso no es ilegal. Claro. Bueno, entonces para seguir como avanzando en la respuesta de para qué sirven las ciudades, los ciudadanos tenemos que informarnos, formarnos, porque de nosotros también dependen. Y a mí me gusta decir siempre esta frase que debemos recordar que aunque vivamos en ciudad, somos parte de la naturaleza y ese debe ser nuestro principal objetivo, volver a reconectarnos.
Amigos, esto ha sido todo por hoy en Conexión Tierra. No olviden seguirnos en nuestras redes. Gracias, Manuel, por estar aquí, por ayudarnos a repensar esto y a seguir trabajando por un futuro más sostenible para Panamá. Excelente. Hasta la próxima.